entre la época nacional popular y lo que viene después. Es decir, si los regímenes y el Estado militar represor fueron fundantes, entonces la refundación de estos países como países pasará por el arreglo de cuentas con ese momento histórico. Muchas gracias a todos. Bueno, a continuación invitamos a los distintos bloques políticos, a sus presidentes o a quien haga uso de la palabra a expresarse su opinión en el día de la fecha. No sé quién quiere comenzar a hablar. ¿Alguien? Gracias. Gracias. Hola, buenos días a todos. Gracias a todos por estar acá. Gracias a Ana María Pregal por tus palabras y a toda la Comisión de Memoria y Justicia. Simplemente, bueno, hacer mención a las palabras que se dijeron en este recinto. Esto es una lucha de todos, es una lucha, como decía Mauricio, de todos los partidos políticos, de toda la sociedad argentina, pero principalmente de aquellas personas que lo vivieron, como ustedes, como toda esa gente de Chacabuco que ha tenido la terrible desgracia de vivir una situación semejante. Como, bueno, se hacía mención, eran jóvenes, gente joven que tenía ideales, que tenía ganas de cambiar las cosas, y que, bueno, y que aquellas ganas y aquellos deseos a muchos de ellos le costó hasta su propia vida. Desde este bloque de concejales, en nombre de todos los concejales presentes, reivindicar los derechos humanos, reivindicar el trabajo de ustedes y, bueno, hacer mención y reivindicar este tipo de actos que enaltecen a la política y a la sociedad argentina después de, como, bueno, veníamos diciendo, tantos años de historia, y a partir de tantos años de historia cada uno va aprendiendo tal vez a vivir en una sociedad de democracia, tal vez algunos más u otros menos, pero lo importante es que todos luchamos por lo mismo, lo importante es que pasaron un montón de años y que bueno, hay gobiernos actuales que trabajan para los derechos humanos y, como se hizo mención también, hubo gobiernos en otro contexto histórico que era difícil también, que también han trabajado por los derechos humanos. Volver a reivindicar el trabajo de Raúl Alfonsín, también de Néstor Kirchner, y la realidad de hoy, que cada uno se ha juzgado por esos terribles delitos que han cometido contra toda la comunidad argentina y contra todos nosotros, porque en definitiva nos influye a cada uno de nosotros hasta el día de hoy. Simplemente eso, y agradecerles a todos por estar presentes. Bueno, señor Intendente, directora de Promoción de los Derechos Humanos, Ana María Pregal, señor Presidente, compañeros del Consejo y público presente, yo creo que está bueno que tengamos o que recordemos esta fecha. Celebro la decisión. Porque está bueno que mantengamos aceitada la memoria. Seguramente que política e ideológicamente no coincidimos en todo, principalmente con quienes hoy, o a quienes hoy estamos homenajeando, que fueron las víctimas de este terrorismo de Estado que nos tocó vivir cuando yo particularmente era muy pequeño. Y digo que no en todo, porque en lo que sí coincidimos es en la defensa de la democracia. En lo que sí coincidimos
es que a los ideales se los combate con ideales, a la palabra se la combate con la palabra. En lo que sí coincidimos, para que veamos que no son tantas las disidencias y son enormes y grandes la cantidad de coincidencias que tenemos en las cuestiones fundamentales que hacen a la vida democrática. En lo que sí coincidimos es que no podemos permitir nunca más, señor presidente, que desde el Estado no solo nos maten por pensar diferente, sino que además nos violen, nos torturen, nos desaparezcan, nos roben hasta los hijos, señor presidente. Y en eso, por supuesto, que vamos a coincidir nunca más. Particularmente, personalmente, me sentí muy conmovido tiempo atrás, cuando volvieron a Chacabuco los restos de una hija de Chacabuco. Yo lo hice saber personalmente a uno de sus hermanos y recordé lo que decía hace un rato Mauricio, el famoso pensamiento del por algo será, y por un segundo lo cambié por el de mirá si hubieran pensado y si me hubiera, o si le hubiera pasado a mi hermana, a mi hijo, si hubiéramos tenido el segundo de lucidez cuando cada vez que se ha dicho por algo será, cambiarlo, y si le hubiera pasado a mi hermano, y ahí uno comienza a ver con real dimensión los momentos que han vivido esas familias, esas madres, esas abuelas, esos hijos. Señor presidente, nunca más. Pero además, no ha sido solo esto, como si hubiera sido poco, ¿no? Y compruebo, y en esto también coincidimos con las palabras del señor intendente, que además de todas estas innumerables muestras de barbarie que se hizo desde el Estado, además a todos los habitantes de esta patria, de esta bendita patria, nos robaron muchos años de futuro, de sacrificio, nos pusieron de rodillas ante los organismos internacionales de crédito, nos dejaron sin industria nacional, sin científicos nacionales, sin cultura nacional, o casi quisieron dejarnos sin cultura nacional, sin economía nacional al servicio del desarrollo nacional, y en esto también coincidimos. También coincidimos que desde este bloque queremos que muy lentamente, con altibajos, pero vamos a salir. Algún día vamos a salir del deterioro económico y social, que en gran parte se lo debemos a lo actuado en la faz también terrible de esta dictadura, como fue meternos en un laberinto de deterioro económico y social, o sea, esta herencia maldita que nos han dejado, además de la humana, la material. Ahora, del dolor de las familias, del dolor de los amigos, del dolor que causa saber, pensar, imaginar, aunque sea por un instante, los terribles momentos que pasaron esta cantidad impresionante de hermanos argentinos, de ese dolor y del sentimiento de verdad, de memoria y justicia, no se sale nunca más, señor presidente. Y está bueno que así lo sea, que lo recordemos. Estamos convencidos de que los problemas de un sistema no perfecto, perfectible, como los de la democracia, se solucionan con más democracia. Desde el PRO de Chacabuco reafirmamos nuestro compromiso, una vez más, inquebrantable,
con la democracia y con la defensa de las instituciones, que es la única garantía de resolver con el aval del pueblo las expectativas que tiene puesta la comunidad para con nosotros. Nada más. ¡Viva la democracia, señor presidente! Muy bien, Alberto. Gracias, señor presidente. Buenos días, señor intendente, Ana María, demás concejales, funcionarios y público en general. Es lógico que mis palabras sean reiterativas relacionadas con lo que me antecedieron en la palabra, pero eso es bueno. Es bueno que reiteremos una conclusión sobre un tema tan duro como este. Quiere decir que la conciencia por la defensa de los derechos va a seguir viviendo en cada uno de nosotros. El 24 de marzo de 1976 no fue solo el inicio del derrocamiento de un gobierno democrático por parte de las Fuerzas Armadas, sino el comienzo de una reestructuración económica y social en nuestro país que trajo la pérdida de las garantías constitucionales, la destrucción de familias enteras dejando saldo de 30.000 desaparecidos. El accionar de grupos guerrilleros fue la excusa necesaria para que un grupo de mesiánicos se apoderara del manejo de la nación, con la complicidad de una sociedad que permitió lo sucedido. Mantener la memoria viva es la obligación de cada uno de nosotros para evitar la repetición de lo sucedido. No podemos pretender edificar una nación sobre el olvido, todo lo contrario. Debemos mantener viva nuestra historia para que los jóvenes tengan presente la importancia de la defensa de nuestros derechos democráticos, porque el resabio de ese terrorismo, el Estado todavía está ramificado como una telaraña en lugares claves. Son los mismos que actuaron para concretar la desaparición de Julio López y los asesinatos de Costequi y Santillán. La memoria nos mantiene presentes errores del pasado y está en nosotros el compromiso de evitar su repetición. Por todo esto debemos decir nunca más. Gracias, señor presidente. Sí, señor presidente del Consejo Deliberante, señor intendente municipal, señora directora Ana María Pregal, señores concejales, público presente, integrantes de Memoria y Justicia, bienvenido al recinto. Y bien, como todos estaban comentando, sin lugar a dudas, hoy quienes no hemos vivido o no tenemos recuerdo en presencia de lo que fue esa época, sí hemos mamado la transmisión que de generación en generación se viene haciendo sobre esta época en la cual no solamente fue un gobierno de facto, sino que, como bien decía Ana, han pasado muchas cosas en las cuales somos nosotros quienes tenemos que seguir transmitiendo y dándole fuerza a las generaciones que vienen para que puedan entender qué pasó en Argentina en ese momento histórico y que todavía está esta herida muy abierta y que todos de las clases políticas tenemos que coincidir en que la transmisión tiene que venir de generación en generación, no olvidarnos lo que pasó y pedir constantemente verdad sobre lo que pasó y justicia. Y yo decía que uno no lo ha vivido por la edad, esta época, pero sí ha tenido una transmisión, sin lugar a duda, por su accionar en La Plata, en el Centro de Estudiantes, y por su carrera política que uno viene realizando muy de cerca todo lo que ha pasado. Y siempre es bueno recordar que en marzo, el 24 de marzo del 76, en Argentina no solamente hubo un golpe de Estado en el cual se derrocó un gobierno democrático, sino que hubo un plan organizado estratégicamente en toda América que tiene que ver que en cada país se instale este sistema o este proceso que se denominó en Argentina de reorganización, que tiene que emparentar mucho, como bien se habló,
con un sistema que tenía que ver con la destrucción de lo que se venía haciendo en Argentina a nivel económico, y que este modelo o este golpe de Estado respondía a intereses de gobiernos, de otros gobiernos, de otro poder y de procesos que se instalaban en América para poder explotarla a cada uno en su país. No fue algo aislado que pasó solamente en Argentina, sino que pasó en muchos lugares de nuestros países vecinos. En Argentina, el 24 de marzo se instala este sistema, este proceso de reorganización, como se llamó en aquella época, donde la Junta Militar, que se hacía cargo en aquel momento, designa a Rafael Videla como presidente de la Argentina. A partir de ahí, o de allí, se impuso el terrorismo de Estado como el único método, como bien se decía, para sustentar e implementar este sistema que tenía que ver con lo social y con lo económico. Se inauguró en ese momento este proceso, o un proceso el más sangriento que la historia argentina ha pasado, un proceso en el cual nuestro país ha sufrido muchos años de un vacío histórico, un vacío de su historia, donde estudiantes, profesionales, intelectuales, sindicalistas y muchas otras personas fueron secuestrados, asesinados y desaparecidos. Mientras tanto, mucha otra gente se tuvo que exiliar de nuestro país. Este nuevo gobierno que se instala en aquella época instala la represión ilegal como su matriz principal para instalar el miedo y el terrorismo, para que las fuerzas vivas de la comunidad en aquel momento no se rebelaran a este gobierno, señor presidente. Se instala la tortura, donde todos eran enemigos de la nación, donde la metodología consistía en la desaparición de personas, de las cuales eran llevados a centros clandestinos de detención, donde se los sometía a interrogatorios basados especialmente en la tortura física y también psicológica. Los desaparecidos, que encubre ese término, encubre la identidad de su autor, por eso desaparecidos. Y como no hay un cadáver, no hay una víctima, entonces nadie es acusado de nada. Por eso el término desaparecido, donde quien estaba a cargo de realizarlo no eran enjuiciados, ni siquiera eran tenidos en cuenta por derechos internacionales en aquel momento, porque no había víctima y ni había cadáver que se podía encontrar en aquel momento y poder juzgar a quien había cometido esos hechos. En esta desaparición aparece lo que es la represión de los chicos, de aquellos desaparecidos. Y sí me tocó un poco estar muy de cerca en lo que, cuando me tocó estudiar en La Plata, en aquel momento, sobre lo que pasó en la ciudad de La Plata, donde entre agosto y octubre se implementó el secuestro y la desaparición de estudiantes secundarios, donde simplemente estaban luchando en aquella época por un boleto estudiantil que se denominó en aquel proceso la Noche de los Lápices, donde un grupo de jóvenes se rebelaban solamente para pedir un boleto estudiantil, y este gobierno de facto, donde la tortura y la desaparición, repito, eran su metodología, hace un secuestro y una desaparición masiva de estudiantes que es recordado, y hay que tener una memoria como la Noche de los Lápices. A partir de allí, en el 77, empieza y nace lo que es las Madres de Plaza de Mayo, integradas por mamá, obviamente desaparecidos, y se convierte las Madres de Plaza de Mayo como el único grupo activo de oposición en aquel momento al gobierno. Y pasaron muchas cosas en esa época, como bien todos decían, y donde venimos fue el Mundial de Fútbol 78, donde se trataba de tapar lo que estaba pasando, y todo este proceso culmina
en el 82 con la Guerra de las Malvinas, donde este gobierno de facto, sin prejuicio alguno, encara una recuperación de la soberanía por medio de la guerra, donde el 2 de abril tropas argentinas se dirigen a las islas sin mediar intentos diplomáticos y someten a miles de jóvenes de aquella época sin preparación, sin apoyo logístico, a pelear contra una fuerza británica donde la derrota o el rendimiento de nuestro país también provoca la salida de la Junta Militar, y meses más tarde la Cuarta Junta llamó a elecciones que se dio el 30 de octubre del 83, donde se vuelve a recobrar la democracia en la República Argentina. Por eso, todo esto que pasó, que fueron muchos años, se han robado muchos años de nuestra historia argentina. Hay muchas personas que, como bien decía Ana María, lucharon por sus ideales, lucharon por sus convicciones, y era la metodología de aquel gobierno reprimirlos y sobre todo desaparecerlos. De esa manera era la causa en la cual ellos no podían ser enjuiciados. Así que, como siempre uno viene diciendo, esta cantidad de personas que hoy muchos siguen estando desaparecidos, hay que seguir trabajando, hay que seguir viendo cómo se puede someter a todos los organismos y abrir todas las causas para que no estén más desaparecidos, sino que puedan aparecer, que puedan recuperar su identidad y que cada familia, sin lugar a dudas, pueda tener su calma de tener tal vez los restos de algún familiar que en aquella época simplemente han luchado por sus ideales. Como dije en aquel momento en La Plata, los chicos simplemente luchaban por un boleto estudiantil. Una época sangrienta que hay que tener memoria y recordarla y transmitirla de generación en generación, pero bueno, también hay que rescatar que no fue un gobierno, sino que fue una metodología que se implementó en toda América y que fue planificado, que no fue algo al azar, que no fue algo que sucedió solamente en Argentina, sino que fue planificado para toda América, y que este proceso nos cambió la historia. Hoy nos está costando mucho, costó mucho recuperar la democracia, costó mucho acentuar la democracia, así que hay que cuidarla. Cada partido político somos los encargados de cuidar y proteger a la democracia, porque creemos que, como bien decía el intendente, es la única forma de gobierno en el cual todos nos podemos expresar y todos podemos vivir libremente. Pedimos memoria y recordar constantemente todo lo que pasó en aquella época. Justicia y verdad. Yo creo que son los tres términos muy bien acertados para este día, y ojalá se siga trabajando en esta vía y poder reiterar que, más allá de que muchas personas han luchado por sus ideales, han quedado presos de este sistema perverso y sangriento que ocurrió en la República Argentina. Ojalá nunca más, que coincidimos todos, que nunca más en Argentina podamos pasar por este momento, podamos pasar por este tipo de gobiernos en el cual implementen este tipo de políticas, y que la democracia, como bien todos coincidimos, tiene muchas formas para ser perfeccionada, pero sin lugar a dudas es la única forma en la cual uno puede vivir libremente. Rescatar, como bien todos decían, al presidente Alfonsín por instalar la democracia y sostenerla, y rescatar al presidente Néstor Kirchner por tener la valentía de abrir causas y de fomentar todos los archivos y las investigaciones que tienen que ver con este tema, donde había muchos años que se había adormecido. Así que bueno, gracias a todos por estar presentes, y ojalá, como bien decían todos los concejales, tengamos democracias para siempre en Argentina, y que esta etapa que pasó sangrienta no la olvidemos nunca, porque la historia nunca hay que olvidarla, siempre hay que recordarla y que se pueda aprender.
Se puede aprender lo que nos pasó y seguir buscando verdad y seguir buscando justicia. Igualmente, señor presidente, si me permite, mi compañero de bloque, Alejandro Brazos, tiene una nota para leer, así que le voy a dar la palabra a él para que haga uso de ella. Gracias. Sí, señor presidente. Bueno, muchas gracias por permitirme leer Es decir, en realidad no voy a hacer uso de la palabra, sino que voy a hacer uso de la palabra de Rodolfo Walsh, con un extracto de ese documento que le escribió en el año 77, que es Carta Abierta, donde tuvo también la valentía de hacer público un documento muy profundo, muy cruel, muy doloroso, precisamente en plena dictadura militar. El motivo de la lectura de este extracto tiene que ver también con una concepción política donde nosotros consideramos que no es un golpe militar, sino que ese 24 de marzo de 1976 se produce lo que nosotros llamamos un golpe cívico-militar. No solamente militar, porque convengamos que este golpe militar no buscaba favorecer solamente a los militares, sino que es evidente que estuvo avalado, acompañado y apoyado por civiles que les interesaba enormemente destruir ese proyecto ideológico que se venía ya asomando fuertemente. Decía Rodolfo Walsh en una partecita de su Carta Abierta: en la política económica de ese gobierno debe buscarse no solo la explicación de sus crímenes, sino una atrocidad mayor que castiga a millones de seres humanos con la miseria planificada. En un año han reducido ustedes el salario real de los trabajadores al 40%, disminuido su participación en el ingreso nacional al 30%, elevado de 6 a 18 horas la jornada de labor que necesita un obrero para pagar la canasta familiar, resucitando así formas de trabajo forzado que no persisten ni en los últimos reductos coloniales, congelando salarios a culatazos mientras los precios suben en la punta de las bayonetas, aboliendo toda forma de reclamación colectiva, prohibiendo asambleas y comisiones internas, alargando horarios, elevando la desocupación a un porcentaje récord, prometiendo aumentarla con 300.000 nuevos despidos. Han retrotraído las relaciones de producción a los comienzos de la era industrial, y cuando los trabajadores han querido protestar, los han calificado de subversivos, secuestrando cuerpos enteros de delegados que en algunos casos aparecieron muertos y en otros no aparecieron. Los resultados de esa política han sido fulminantes. En este primer año de gobierno el consumo de alimentos ha disminuido el 40%, el de ropa más del 50%, el de medicinas ha desaparecido prácticamente en las capas populares. Ya hay zonas del Gran Buenos Aires donde la mortalidad infantil supera el 30%, cifra que nos iguala con Rhodesia o las Guayanas. Enfermedades como la diarrea estival, la parasitosis y hasta la rabia, en que las cifras trepan hacia marcas mundiales o la superan. Como si esas fueran metas deseadas y buscadas, han reducido ustedes el presupuesto de la salud pública a menos de 1/3 de los gastos militares, suprimiendo hasta los hospitales gratuitos, mientras centenares de médicos, profesionales y técnicos se usan al éxodo provocado por el terror, los bajos sueldos o la racionalización. Dictada por el Fondo Monetario Internacional según una receta que se aplica indistintamente al Zaire o a Chile, a Uruguay o Indonesia, la política económica de esa junta solo reconoce como beneficiarios a la vieja oligarquía ganadera, la nueva oligarquía especuladora y un grupo selecto de monopolios internacionales, encabezados por la ITT, la ESO, las automotrices, Steel, la Siemens, al que están ligados personalmente el ministro Martínez de Oz y todos los miembros de su gabinete.
Un aumento del 722% en los precios de la producción animal en 1976 define la magnitud de la restauración oligárquica emprendida por Martínez de Hoz en consonancia con el credo de la sociedad rural expuesto por su presidente Celedonio Pereda, que decía: llena de asombro que ciertos grupos pequeños